Este carnaval, Sumiko, siempre serás parte de este carnaval y siempre serás parte de Más Latina. Hasta el cielo te abrazamos y te queremos mucho. Lalo, y en este momento vemos también que ya sigue avanzando el contingente y podemos ver a la comparsa Los Elegantes. Ellos son comparsa Los Elegantes, muy elegantes, hay que decirlo. Como lo dice su título. Así es, sí, hay que decirlo, muy elegantes y bailando también de una manera muy elegante. Esto me gusta, que va de acuerdo su nombre, su vestuario, su baile, todo se ve espectacular. Mira, quiero decirte algo, el que va dirigiendo a la comparsa, así es, puso mi coreografía de 15 Ay, años y Dios. hazle como quieras. Bendito Dios, bebé, qué bueno. Te odio. Gracias a Dios, gracias a Dios. Mataste mi emoción. Los Elegantes, batucadas Filos du Sol. Así es. Batucadas Filos du Sol. Así es, du Sol. Du Sol. Así es. Es lo que viene más adelante. Y después veremos el carro del IMSS. Ay, Dios mío, yo espero que no nos vaya recogiendo a todos. Ay, tú, no creo. Hoy no. Porque es importante decirles que, bueno, los repuntes de COVID siguen estando a la alta. Afortunadamente y a nuestro favor tenemos que decir que para los que hemos sido vacunados, no ha pegado tan fuerte. Es correcto. ¿No? Ya deberías estar vacunado. Es correcto. Si tú ya estás vacunado, con tus 2, 3 dosis, 4, las que te hayan tocado. No hay mucho que preocuparte. No te tienes que preocupar, es correcto. Y recordarles que acaba de finalizar la jornada de vacunación de niños. Es correcto. Hay muchas personas que prefieren no vacunarlos, sin embargo, ya vimos el efecto que nos dio a los adultos, puesto que esta quinta ola no nos ha pegado tan fuerte. Así es. Digo, no podemos negar lo innegable y de que ha sido una vacunación eficaz, eficiente, bueno, pues lo ha sido. Así es que... Así es. No hay más que decir. Continuamos. Vamos a recordarles de Cana, Vinos y Licores, porque Así es. En la fiesta siempre, mi querida Valeria, es necesario estar con los suministros al 100%. Gracias de verdad a toda la gente que vino y se dio cita en este carnaval de Veracruz. De Tabasco, claro. Y se dieron cita en este carnaval de Veracruz 2022. Lalo, en este momento estamos viendo el carro alegórico del IMSS, ¿no? Estamos viendo en este momento. Es el carro del IMSS en este momento, es el carro del IMSS. Lo estamos viendo en este momento. Y la comparsa, los clásicos del IMSS, justamente los que vienen atrás. Y por supuesto que después de venir, mi querida Valeria, de una pandemia, hay que hacer un reconocimiento a todo el personal que labora y laboró en el IMSS durante esta pandemia, durante esa primera línea, a los doctores, enfermeros, anestesiólogos, al personal administrativo, a los camilleros, a todos, a los de las ambulancias, a todos, nuestro agradecimiento y reconocimiento, porque gracias a su trabajo heroico es que hoy podemos estar disfrutando de un carnaval más.
Es correcto, un merecido reconocimiento, un agradecimiento, todo nuestro cariño y nuestro amor desde acá para todos ellos que estuvieron firmes en esa pandemia, en la que no nos dejaron caer, en la que estuvieron ahí día con día, mañana, tarde y noche, luchando junto con las demás personas que estaban lamentablemente en esas situaciones. Gracias a todo el personal del IMSS, y aquí podemos ver en este carnaval de Veracruz su carro alegórico que se ve padrísimo con unas chicas guapísimas que lo adornan, y la verdad es que está increíble, Lalo. Oye, un abrazo grande también a todas las personas que perdieron algún familiar durante la pandemia. Desafortunadamente es parte de la vida, pero la muerte de alguien nos enseña y nos ayuda a vivir y a honrar la vida de las personas que ya no están a través de nuestra felicidad, a ser nosotros mismos. Y hace rato que yo con emoción les compartía del homenaje que le hicieron a Sumiko Mitsuko, con eso me quedo. Sumiko Mitsuko no paró y mucha gente la criticó, pero ella era así. Ella sentía mucho más grande el compromiso de entretener, de llevarle su programa por Facebook Live a la gente que la veía, que cuidarse. Cuando uno nace para esto, a veces olvida de sí mismo, a veces el cansancio, a veces pues todo este protocolo de cuidado y protección no lo llevamos a cabo, pero siempre lo hacemos por la pasión de llevarles a ustedes lo mejor. No con esto le queremos decir que es un consejo, no, pero cuando se nace para esto, no piensas en eso. Pero sigámonos cuidando, por favor. ¿Sabes qué, Lalo? Tú hablas desde el comunicólogo, tú hablas desde la persona que le quiere llevar la información Totalmente a las demás personas. Por eso entiendo perfecto lo que estás diciendo, y con esto, como ya tú bien lo decías, no estamos diciendo que sea lo correcto o que ustedes lo hagan. Es correcto. Sin embargo, hablando desde esta parte, desde el llevarles a todos ustedes una transmisión, desde llevarles los detalles, toda la información de lo que acontece y demás, la verdad es que lo hacemos con muchísima pasión, con muchísimo amor, con muchísima entrega. Y bueno, pues esperando que ustedes estén siempre, siempre informados, y gracias a toda la gente que nos sigue día con día en Más Latina 96.5, Lalo. Oye, están cantando arriba, arriba, arriba la Más Latina. ¿Qué tal? Ahí están nuestros amigos, están rapeando y todo, ¿eh? Están rapeando nuestros amigos del carro alegórico del IMSS al ritmo de Más Latina. Gracias, muchas gracias. Además de música, Valeria, nos pusieron a bailar y a disfrutar. Que han avanzado muy lento. Súper lento, eso sí. Muy lento. Vamos en el carro número 8. Son 30. Y el de Más Latina es el número 17. Así que aguanten, aguanten, porque todavía falta mucho de ese desfile de carros Mira, no alegóricos. vamos ni a la mitad. No llevamos ni la mitad del desfile. Así es que esto va para largo. Oye, va a llegar un punto donde tú y yo no vamos a tener que decir, y vamos con el duelo. ¡El duelo! El rapidín, exactamente. Oiga, no, la verdad es que sí ha sido muy largo. O sea, partamos de que empezamos 6:30. 6, 7, 8, 9, llevamos 3 Lleva horas. 3 horas y no va ni la mitad. Y es correcto. No puede ser. Nos falta la mitad todavía. Pero bueno, pues es aquí estaremos. carnaval. Así es. Así Mañana es una invitación. Por favor, si van al carro alegórico de Más Latina o vienen a Veracruz, al carnaval de Veracruz, y ven el carro de Más Latina, háganos señas, todo el club de Sacúdete, lleven una cartulina, digan Lalo, Valeria, algo, sáquenos una sonrisa. Algo con lo que podamos identificarnos Foto en ese por momento. Lalo. Foto por Valeria, patitas de molcajete, no sé, lo que quieran. Pero el chiste es que nos hagan saber que nos están viendo en ese momento, para que nosotros podamos darles de todos los regalos que vamos a tener el día de mañana en el carro alegórico. Lalo. Finalmente ya avanzó, ya avanzó. Y me encanta, fíjate, hay personas que le entregan su vida y su tiempo al carnaval y que desafortunadamente muchos por la pandemia perdieron la vida. Esta comparsa que estamos viendo en este momento le hace homenaje a algunos de sus integrantes que hoy ya no están con nosotros. Es correcto,
ellos traen, bueno, ustedes lo pueden ver en nuestra transmisión, ellos traen unas imágenes grandes. Las están levantando con las fotos de las personas que fueron parte de la comparsa que lamentablemente perdieron la vida. Y bueno, hoy les vienen haciendo un homenaje y en honor a ellos. En este momento los vemos bailando, disfrutando y gozando del Carnaval de Veracruz. Viene en breve el carro del DIF de Veracruz. Y por supuesto, la alcaldesa Patricia Lobeira de Yunes ha hecho una extraordinaria labor, pero por supuesto también lo ha hecho el DIF de Veracruz. Así que en breve veremos el carro alegórico que ya está a punto de desfilar justamente por este momento. La comparsa de los guapachosos, la comparsa de Juventud Ferrocarrilera y el carro alegórico de los ferrocarrileros. Es lo que viene hasta este momento. Excelente, pues miren las imágenes a través de la transmisión, podemos ver cómo brillan, me encantaron sus vestuarios, me encantaron sus chalecos porque brillan muchísimo y creo que eso es el Carnaval de Veracruz, es luz, es brillo, es alegría, es baile, es emoción, así es que así como nosotros, tú también disfrútalo a través de Más Latina 96.5 porque sí, estamos viviendo un carnaval de nuevo, estamos de regreso con el Carnaval de Veracruz, así es, bebé. Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa, Valeria Vera, a mí me encanta que sea el primer carnaval que vivamos tú y yo juntos. Es bienvenida cierto. a las transmisiones del Carnaval de Veracruz en Más Latina. Es cierto, porque es cierto. tú has hecho muchas otras en otros medios, pero te ha tocado por primera vez hacerlo acá. Bienvenida. Has entrado como la humildad de Graciela. Así es, como dolor de a muela. la familia Más Latina. Te queremos mucho. Te queremos mucho, te reconocemos mucho y la gente te ama y te adora. Así, y por supuesto, yo soy muy feliz de compartir contigo. Muchas gracias, la verdad es que estoy muy contenta de poder este año estar transmitiendo con Más Latina. Espero que sea el primero de muchísimos más, que sé que así será. Y gracias de verdad por todo su apoyo, por todo su cariño y aquí estamos con mucho gusto, Lalo. Oye, tengo por acá amigos que vienen de diferentes partes de la República Mexicana. Por ejemplo, tengo por acá a mi mejor amigo que viene de la Ciudad de México. Ya muchos lo conocen porque es el culpable de que yo esté acá en Veracruz. Ponte guapo, Mauricio Carreño. ¿Cuántos años viniendo del carnaval? No, ni idea, Lalo, pero muchas gracias. Pero muchos, ¿no? Como unos más de 10. Claro que sí, aquí estamos más de 10. ¿Y qué te ha parecido que después de la pandemia, que un año no nos vimos por carnaval, esté de nuevo el Carnaval de Veracruz así, a su máxima esplendor? Maravilloso, maravilloso que la gente haya regresado a este bonito carnaval que es el mejor de México. Es el carnaval más feliz, el mejor carnaval de México. Es el de Veracruz. Te voy a decir una cosa, Mau. Otros carnavales del país, el gobierno, las empresas le meten. Aquí son los jarochos los que pagan sus vestuarios, los que pagan las empresas pagan sus carros alegóricos. Somos los jarochos los que lo hacemos. Nosotros le invertimos para que se lleve a cabo esta fiesta y eso tiene un precio invaluable. Exactamente, Lalo. La activación lo hacen los jarochos. La activación del lugar lo hacen los jarochos. Las gradas, todo eso, los baños, todo es un conjunto de los jarochos, no del gobierno. Es una comunidad que lo hacen y levantan. Y esto hace que Veracruz suba. Amigo, gracias por haberme traído al carnaval hace algunos años, porque gracias a eso yo me enamoré de Veracruz y hoy estoy aquí haciendo parte de esta fiesta. Gracias, amigo mío. Lalo, eres una parte importante, eres un ícono ya en Veracruz. Eres un ícono, una parte importante para el carnaval. Y me da mucho orgullo que tú seas lo que eres ahora. Lalo Durán, Más Latina. Gracias, amigo mío. Oye, y un amigo de Tabasco que viene por primera vez a disfrutar del carnaval. Edgar, un tabasqueño por primera vez en el carnaval. ¿Cómo te ha parecido hasta ahora? No, hombre, está buenísimo. Mucha alegría, muchos colores. La gente lo está disfrutando al tope. Esto yo lo asemejo. Nosotros tenemos una fiesta que es la máxima fiesta de los tabasqueños, que es la Feria Tabasco. Es un evento con una gran carga cultural y para mí tiene un gran peso y un gran significado. Pero eso está padrísimo. Esto es muy alegre, Lalo. Totalmente. ¿Es el carnaval más alegre del mundo? Eso es correcto. Es aquí donde nace la alegría y se exporta al mundo entero. Wow, verdad, en verdad es muy alegre, muchos colores, mucha fiesta, mucho movimiento, muchas sonrisas. Como tabasqueño en primera vez en Veracruz en el carnaval, ¿10 de 10?
Hasta ahorita 10 de 10. Y te falta todavía mucho. Y creo que me falta todavía lo mejor, entonces puedes rebasar el 10. Es correcto, es correcto. Bueno, pues parte de la experiencia que viven tanto Ciudad de México como Tabasco y otros lugares más que nos visitan, mi querida Valeria Vera. Y por supuesto, ¿sabes? A estos turistas que han llegado, sabes tú perfectamente a dónde los voy a llevar. Lo sé, ya tenemos la mesa lista y reservada para Ya. esperarlos a todos. Pidan la mesa de Lalo Durán y Valeria Vera. Es correcto, y obviamente la mesa tiene que ser en Clubs Cantabar, porque es el mejor karaoke de Veracruz, el mejor karaoke. Valeria, ¿Qué? una canción en este momento. ¿Cuál cantas? ¿Cuál cantarías? Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma. Algo así, porque al rato A mí se me antoja como desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado. ¡Ay, no, qué bárbaro! Ay, no, Se qué va a rico. poner, pero buenísimo en Clubs Cantabar, porque además de que es el mejor karaoke de Veracruz, si tienes hambre ahí vas a poder comer hamburguesas, Alitas. alitas. Bueno, hay de Las todo en alitas de Clubs Cantabar, que son buenísimas. No te lo puedes perder, de verdad tienes que ir y visitarlo. Está ubicado en Boca del Río, en Plaza Vela, en el piso 4, ¿sale? Saca esa estrella que llevas dentro, así como nosotros, en el Las mejor adobadas, Cantabar las de alitas Boca del Río, adobadas. Clubs Cantabar. Tienen el sabor perfecto, el toque de sal ideal. A mí me encantan las alitas de Clubs, la verdad, las amo, las A mí adoro. también me fascinan, así es que ahí vamos a estar al rato, en el carro alegórico de Más Latina. Y si no te vemos aquí en el desfile, va a haber Ni nos consecuencias. hables, ¡Ay, ni no! nos hables, ni nos hables. Ya te salió lo jarocho, Ay, padre. no, sí, ya Ay, ya no, estoy. manito. Oye, ahí viene un carro alegórico. Mira, ay, no, así me voy a poner mañana como Diana Salazar. Viene ¿Cómo? un pájaro azul. Viene un pájaro azul. Con los ojos eléctricos. Con los ojos como de endemoniados. Sí eres, Sí sí soy. eres mañana, Sí así soy. es. Oye, Vamos. pues vamos a dejarlos con estas imágenes a través de la transmisión de Facebook y nos despedimos en este momento. Bueno, no nos despedimos, vamos a un corte comercial en la transmisión en radio y regresamos con más detalles de este primer desfile de carros alegóricos del Carnaval de Veracruz 2022. Enciende la radio.
Oye, y podemos ver en este momento a comparsa La Excelencia. Ellos vienen con unos trajes de rumberos que la verdad es que están bastante padres, bastante buenos. Están muy coloridos, nos gusta muchísimo porque en sus trajes están resaltando la esencia del carnaval de Veracruz. Mucho color, mucho brillo, mucha rumba, mucha alegría, y es lo que podemos ver en la transmisión de Más Latina 96.5.
Lo que estamos viendo en este momento es nada más y nada menos que este carro alegórico, que, bueno, más bien esta figura monumental del dinosaurio que nos había prometido Luis Antonio Pérez Fraga. Vamos al aire en este momento. 3, 2, 1. Madiza y el Carnaval de Veracruz hace posible que este tiranosaurio Rex enorme, monumental, desfile sobre este arroyo vehicular. Este desfile de carros alegóricos es una figura monumental que nos había prometido anteriormente Luis Antonio Pérez Fraga, que es el presidente del Comité del Carnaval. Y bueno, Valeria, aquí está esta figura monumental que se ve espectacular, la verdad. Oye, Lalo, anteriormente vimos ya en el desfile un ave fénix que también venía de la misma manera, incluso venía simulando que volaba, y la verdad es que se veía espectacular. Y en este momento estamos viendo en las imágenes, en la transmisión de Más Latina 96.5, un dinosaurio que la verdad es que también se ve increíble. Está majestuoso, la verdad es que está grandísimo, está muy padre, y podemos disfrutarlo aquí en la transmisión de Más Latina en el Carnaval de Veracruz 2022. Me encanta porque hay muchos niños también en las gradas con sus familias y están viendo esta imagen, y digo, verla debe ser espectacular para ellos, ¿no? ¿Sabes qué está padrísimo también? Que nosotros como adultos de repente podemos tener como referencia. No nos tocó vivir en el tiempo y forma de estas bestias enormes, y de repente darnos como una idea de la magnitud de lo que fue haber vivido y compartido la tierra con estos animales. Es como bastante imponente, bastante aterrador, la verdad. Y bueno, la verdad es que el Carnaval de Veracruz ha hecho una gran labor al representarnos a este tiranosaurio Rex, que el día de hoy desfila también en este Carnaval de Veracruz 2022. Oye, se ve espectacular, y nosotros en este momento podemos ver, bueno, pues que sigue, la verdad es que tenemos que comentarlo, sigue bastante lento. El contingente sigue avanzando muy lento, pero bueno, pues ya vemos un poquito más de fluidez. Sigue lento, pero un poquito más fluido que al principio. Muy lento, la verdad. Gracias a la gente, ahí están, a las tomas que nos están realizando, a todo el equipo. Ahí se ve la antena de Más Latina 96.5. La verdad es que han sido más de 4 horas de transmisión, y la gente que nos está viendo y siguiendo, pues de repente es muy cómodo verlo solamente, pero transmitirlo al nivel de decibeles que nosotros lo estamos transmitiendo, porque estamos ante audios muy altos de música, y de repente el entendimiento y la comunicación, incluso entre tú y yo que estamos pegados, ya la gente nos pudo ver a través de la transmisión, es complicado. Sin embargo, cuando se hace con pasión, cuando se hace con entrega, como lo hacemos siempre, cada año en Más Latina 96.5, evidentemente, pues eso es lo de menos. Así que bueno, queremos invitar a la gente a que comparta esa transmisión. ¿Qué es lo que queremos? Que nuestra fiesta, nuestra algarabía, llegue a todo el mundo. Que seamos nosotros el referente para que muchas personas puedan conocer un poco más de Veracruz. Somos la transmisión, la primera, en donde podrán llevar todo el detalle, porque tenemos la oportunidad de estar en una zona donde primero pasa el desfile por nosotros y luego por los de los otros medios de comunicación, a quienes también reconocemos y les mandamos un abrazo grande. Pero somos nosotros aquí en Washington y el Boulevard, en donde primero tenemos la oportunidad de poder ver y disfrutar de esta transmisión. Oye, de verdad que sí, gracias a toda la gente que ha compartido esta transmisión de Más Latina 96.5 en Facebook, en redes sociales. Compartan, sigan compartiendo para que podamos llegar a más personas en este primer desfile de carros alegóricos del Carnaval de Veracruz. Yo sé que ustedes nos van a apoyar compartiendo. Yo sé que tú que nos estás viendo a través de tu celular, de tu pantalla, tienes algún conocido, conocida, familiar, que en Estados Unidos, que en Perú, que en Colombia, que queremos llegar a todos lados del mundo. Queremos que esta transmisión llegue a todos lados. Hagamos ese ejercicio. Toda la gente que está viendo la transmisión, todos vamos a compartir. Que si ya lo compartís una vez, no importa, nuevamente compártelo. Hagamos que el Carnaval de Veracruz lo vea todo el mundo, compartan, en este momento, compartan, mientras pasa este dinosaurio, este tiranosaurio Rex de Madiza, comparte esa transmisión, porque estamos a tan solo 4 carros alegóricos
del carro de Más Latina 96.5. Es correcto, ya está muy cerca el carro alegórico de Más Latina, que como ya te lo decíamos hace unos momentos, viene cargado, pero no solamente cargado de grandes personalidades, viene cargado también de muchísimos regalos para todos ustedes, así es que no se lo pueden perder. Y de verdad que los vamos a dejar en este momento, mira Lalo, con estas imágenes. ¡Wow! Está espectacular este dinosaurio. Y vamos a dejarlos que puedan apreciar cómo se mueve, cómo trae las piernas, no sé, las patas, no sé. Todo, las garras. Las garras, todo, ¿no? Claro. Está espectacular. Los queremos invitar a que no se despeguen. En breve regresamos con ustedes al aire. Mientras tanto, los invitamos a que sigan disfrutando de este primer desfile de carros alegóricos de Más Latina 96.5. El primer desfile de carros alegóricos del Carnaval de Veracruz se lleva a cabo en este momento. Inició a las 6:30 de la tarde. Son las 10 de la noche con 21 minutos y la verdad es que ha sido espectacular desde el inicio hasta el fin. Además, el día de hoy se presenta en la Macroplaza Churi, que está celebrando 45 años de carrera, 45 años de celebración, 45 años de una emblemática carrera musical que le ha dado reconocimiento a nivel internacional. Éxitos como La Maldita Primavera, Ese Ya Más Que Yo, ¿Qué Te Pasa?, El Espejo y otros más serán interpretados por nuestra jarocha, que desde muy temprano llegó y se le vio en el súper de carnes aquí en Washington haciendo sus compras normales como buena jarocha. Y seguramente también recordará aquel 1993 Oye, y nos están cuando fue diciendo, reina del carnaval. es correcto, y Lalo, nos están diciendo que ya desde aquí se puede apreciar el carro alegórico de Más Latina 96.5. 2, 1. Ok, ya viene Madisa, viene Notiver, ¿sí? Y después viene el carro alegórico de Más Latina 96.5. Estamos viendo en este momento el carro alegórico del periódico Notiver. Una tradición también en el Carnaval de Veracruz, el Notiver. Y en breve ya viene el carro alegórico de Más Latina. No se lo pueden perder. En breve viene el carro de Más Latina. Amigos, compartan esta transmisión. Hagamos que lleguemos a más y más personas. Que cada vez... Ahí está la Adriana Muñoz Cabrera. ¡Eso! Adriana Muñoz Cabrera. En el carnaval. ¡Eso, Adriana! La pueden escuchar en la primera edición de RM Noticias y en la segunda. Adriana Muñoz. Falta Sam. Así es. decía. ¿Dónde viene Sam? No lo veo. Ah, ahí viene. Arriba de ahí está Sam. Ahí está, ¿quién sabe qué dice esa mujer de Notiver? Pero saludos y bendiciones. Saludos también. a la mujer del Notiver, que no le entendemos nada, no sabemos qué Ahí está la tenemos, diciendo, Adriana Muñoz. pero gracias. Lo que sea que nos esté diciendo, gracias, ¿verdad? Al doble. Así es. Sea bueno, sea malo, al Al doble. doble para ti. Tres, 2, 1. Falta solamente un carro alegórico para poder disfrutar del carro alegórico de Más Latinas. Saludos a nuestros amigos de Notiver. Saludos también a Adriana Muñoz Cabrera. Y ahí viene también en el carro alegórico de Notiver. Es Y correcto. va a salir con nosotros también en el carro de Más Latina también. Oye, es que Adriana Muñoz se tiene que dividir, se tiene que partir en dos para salir tanto en el carro de Notiver como en el de Más Latina, pero el día que le toque en el carro de Más Latina, sabemos que va a ir con muchísimo gusto, con mucha alegría, mucho baile, mucha diversión como la caracteriza. Oye, bebé, y también vi a tu marido muy... Yo también, fíjate, qué susto me llevé cuando lo vi, ¿eh? Susto que me llevé. ¿Por qué? No sabía que iba a andar de seguridad, fíjate. Ah, para que veas, ¿eh? Para que Así veas que es. está... Así es. Así es. Él
el personal de seguridad, respaldo y cuidado de la comparsa de los destrampados. ¿Cómo le va a ir al rato llegando a casa? Aparte, dime tú, comparsa de los destrampados. Hazme el Él favor. cree que yo pienso que está trabajando. Así es. Así es, él piensa. Así es. Pero no. Al ratito así Al le va a ir. rato nos Así le va a ir. vemos. Perfecto. Al rato nos vemos. Muy bien. Bueno, pues tenemos esta comparsa en este momento, amigas y amigos que nos están viendo a través del 96.5 de FM. Bueno, esta comparsa les quiero platicar, tan colorida que ustedes están viendo, es nada más y nada menos que la comparsa Llegó el Sabor. Así se llama, Llegó el Sabor. Viene después la batucada Nuevo Horizonte, para después darle paso al carro del Telever, que ya viene el carro de Telever, y después el carro de Más Latina 96.5. Llegó el Sabor. Es esta comparsa que ustedes están viendo con colores neón, con colores vivos, con colores festivos, con colores carnestolendos, para después darle paso a Telever. Estamos en este momento a punto de presenciar el carro alegórico de Telever. Telever ha hecho un homenaje a los edificios más emblemáticos de Veracruz y de Boca del Río, y ahí en ese momento están presenciándolos a través de ese carro alegórico. Vemos el edificio, o más bien la torre de Pemex, el edificio del ayuntamiento, el edificio Trigueros, y es el carro alegórico de Telever, con algunas de las figuras que todas las mañanas y tardes vemos en la señal de Televisa Veracruz. Hace falta, por supuesto, el Cherry, porque él viene en el carro alegórico de la Corte Real, pero Telever viene trayendo a Jaime Gutiérrez, por ejemplo. Viene vestido de rey y que yo sepa nunca ha participado en la contienda. Corona. Oye, Lalo, hay que mencionarle a la gente, nos están informando que Yuri ya empezó el concierto sin esperar a la Corte Real, ¿ok? La Corte Real no ha terminado el desfile y Yuri ya empezó el concierto. Entonces, nos están informando eso. Yuri ya está cantando en la Macroplaza del Malecón, pero la Corte Real no ha llegado, entonces empezó sin ellos. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Y bueno, la tradición es que al finalizar el desfile de carros alegóricos, la Corte Real se incorpora a la Macroplaza para poder disfrutar del concierto masivo. En esta ocasión toca Yuri. Valeria me está diciendo en este momento que ya empezó el concierto de Yuri y no esperó a la Corte Real. ¿Es correcto? Por la tardanza que ha llevado este desfile de carros alegóricos. Entonces Yuri empezó a cantar, pero sin la Corte Real, sin el rey, sin la reina. Es correcto, empezó ya su concierto, ya está dando el concierto en la Macroplaza de El Malecón, pero la Corte Real no ha llegado, así es que bueno, pues nunca antes también se había dado algo así, ya que
pues es la tradición que esperan a que lleguen los reyes y entonces inicia el concierto que es también dedicado para ellos. Sin embargo, bueno, pues empezaron sin la corte real. Muchas gracias. Pasan los amigos, los salud, la comparsa latina está pasando en este momento. 37 años de tradición, no, esta comparsa que está pasando frente a nosotros. Y bueno, ha sido una transmisión maratónica. Evidentemente el cansancio se puede notar en la voz, sobre todo. Sin embargo, estamos aquí para compartirles a todos ustedes cada uno de los detalles que acontecen de este desfile de carros alegóricos que va justo a la mitad. De verdad, gracias a toda la gente que sigue con nosotros, que ha compartido esta transmisión. Sabemos que ha sido una transmisión bastante larga, sabemos que ha sido una transmisión maratónica. Sin embargo, agradecemos muchísimo que sigan con nosotros, que sigan compartiendo y que sigan disfrutando de este Carnaval de Veracruz 2022 por medio de Más Latina 96.5. En este momento, Lalo, sigue avanzando ya el contingente, sigue avanzando también las comparsas y podemos ver más carros alegóricos que ya vienen en la parte de atrás. Así es que, bueno, pues vamos a seguir muy atentos, muy al pendiente de todo lo que está sucediendo en este primer desfile. Cabe mencionar, Lalo, que el concierto de Yuri en la Macroplaza del Malecón ya arrancó, el concierto de Yuri ya arrancó, no esperaron a los reyes, no esperaron a la corte real y arrancaron el concierto, esto debido pues claramente a que ha sido un desfile bastante lento y no les dio tiempo de llegar, entonces el concierto ya está y los reyes siguen desfilando. Yuri fue reina en el año de 1993. Y después de muchos años regresa ahora para ser partícipe de este segundo masivo. Mañana se va a presentar nada más y nada menos que Moderato para poner a rockear a toda la gente que nos está visitando de diferentes partes de la República Mexicana y por supuesto de diferentes partes del mundo, porque el Carnaval de Veracruz es una derrama económica de muchos lugares, no solamente de Veracruz, sino del mundo entero. Así que los queremos invitar a que disfruten de Veracruz. Yo particularmente quiero invitarnos a que seamos turistas responsables, a que la basura la dejemos justo en el lugar donde debe ser y que no abusemos del impacto humano que hacemos los seres mismos en las playas, en los sistemas ecológicos como la Isla del Medio, que también es uno de los lugares turísticos que se abre en este tipo de eventos, como lo es el Carnaval de Veracruz, que alberga a tantas y tantas personas, más de 1,5 millones de personas que se esperan a lo largo de los 5 paseos de desfile de carro alegórico. Estamos viendo en este momento Algarete, este carro alegórico de lo más top del puerto. Estamos viendo este programa que tuve la oportunidad de participar durante varias emisiones y estamos viendo a Ed Hedson, que también es, y a Sol también, que son parte fundamental de este carro alegórico. En este programa tuve la oportunidad de participar hace algún tiempo y ahí estamos viendo, patrocinando Algarete, nuestros amigos de lo más top del puerto. Gracias, muchas gracias. Y a Hedson Alemán, un abrazo grande. Muchísimas gracias, mi amigo Hedson Alemán, que está ahí en este momento. Muchas gracias por todos los regalos. Gracias. Ahí están nuestros amigos de lo más top del puerto. Lo más top del puerto viene ahí en ese carro alegórico. Me encanta, la verdad es que también el ambiente es muy bueno en este carro alegórico que podemos ver. El ambiente también es muy bueno. Hay muchos regalos, hay mucho ambiente, hay mucha diversión. Ahí está. Así es gracias. Que agarraste tu regalo. Hedson Alemán. Gracias a mi amigo Hedson Alemán. A todos nos tocó regalo también. Me tocaron calcetines nuevos, A mí también, calcetines nuevos. Bendito Están bien Dios. padres. Bendito Dios. Ya tenemos calcetines nuevos, así es. Así es, gracias a lo más top del puerto y a Hedson Alemán. Estamos en vivo a través del 96.5 y quiero mandar un saludo grande a toda la gente que nos está viendo, siguiendo a través de nuestra transmisión. Casi van a dar las 11 de la noche, el reloj marca las 10:48 minutos. Con toda la energía y compromiso transmitimos para ustedes a través de Facebook Live también. Gracias a la gente que está compartiendo, a los que no lo han hecho, les quiero invitar a que lo hagan. Compartan esa transmisión. Viene el carro del ballet
Honorato en este momento. Es el ballet Honorato, que también viene con mucho color, mucho ritmo. Haciendo alusión, por supuesto, al mar. Qué bonito carro alegórico, la verdad, se ve increíble. ¿Qué les ha parecido a ustedes que nos están viendo, que nos están siguiendo a través del 96.5 de FM? ¿Qué les ha parecido la transmisión del carro del desfile de carros alegóricos del Carnaval de Veracruz? Compartan con nosotros. La verdad es que es todo un reto poder transmitir con asistentes EUCOS que quieren estar cerca, que quieren tomarse fotografía. Ahí está Osiris, un gran amigo, diseñador, muy buen diseñador. A Osiris le mando un abrazo grande, que viene del carro alegórico del maestro Honorato, y a toda la gente que viene del carro alegórico de Más Latina, que viene del carro alegórico y saluda a el palco de Más Latina 96.5. Estamos viendo el carro alegórico del maestro Honorato y estamos escuchando esto que es Sopa de Caracol, y al ritmo de Sacúdete, Valeria. Estamos disfrutando de este Carnaval de Veracruz, primer desfile de carros alegóricos. Y este es el primero de todos los que aún faltan, de todos los que vienen, y definitivamente creo que vamos a tener un carnaval histórico, un carnaval de mucho ambiente, de mucha diversión, y sobre todo en el carro alegórico de Más Latina 96.5 y Namic Restaurante. La verdad es que este ambiente solamente se puede vivir en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Somos el carnaval más alegre del mundo y hoy se está comprobando. Valeria, de verdad que la gente que nos está siguiendo y está viendo cómodamente la transmisión en su casa no puede imaginarse lo cansado que puede llegar a ser esta transmisión. Viene el carro alegórico de danza Yosa. Recordemos que la maestra Yolanda falleció también el año pasado, pero su tradición, su aporte, su leyenda queda en cada una de las chicas que hoy participan en este carro alegórico maravilloso. Maravilloso, Lalo, su carro alegórico se ve espectacular, todas traen unos vestuarios espectaculares y ahí podemos verla también a ella en la parte de arriba animando, hablando. En paz descanse la maestra Yolanda. Así es, en paz descanse la maestra, que traen una foto también haciendo pues un homenaje a ella, ¿no? Que es quien fundó esta academia de danza Yosa, y bueno, pues aquí lo vienen representando de una manera espectacular. Vamos en este momento con la participación de comparsas salseros de Médano del Perro, que es lo que estamos viendo en este momento. La comparsa de Médano del Perro, la comparsa que está en este momento en la pantalla de la transmisión de Más Latina 96.5. Después vendrá el carro de la Academia Eli. Viene en este momento nada más y nada menos que el carro de la Academia Eli, que también viene dándonos lo mejor de sus chicas. Es correcto, Lalo, pero también hay algo bien importante que compartirles, porque si tú no sabes qué vas a comer el día de mañana, no te preocupes, porque Melody Restaurante tiene un menú que te encantará. Yo te invito a probar sus deliciosos desayunos típicos veracruzanos, como picadas, panuchos, garnachas, gorditas, empanadas, cafecito y jugo. Hay comidas corridas a partir de la 1 de la tarde, de lunes a sábado, y también puedes encontrar unas deliciosas tortas, tacos de tortilla de mano, birria, quesabirrias con su respectivo caldito. ¡Ay, qué rico! Pancita y pozole. Ahora también puedes disfrutar los sábados de buffet a partir de las 8 de la mañana. Puedes llamarlos al 2295-310234. Cuentan con servicio a domicilio y los puedes encontrar en 20 de noviembre, esquina Colón, en el fraccionamiento Reforma. Melody Restaurante tiene un menú que te encantará. Así es, amigos, y en la pista de baile nuestros amigos de comparsa elegantemente H, así como sus amigos de la comparsa Haceres de la Salsa, hoy en este magno carnaval Veracruz 2022, señores y señores. Así recuérdenlo, hoy nuestros amigos de comparsa elegantemente H y sus amigos de comparsa Haceres de la Salsa, señores y señores, en este apertura de su carnaval, el carnaval de toda la banda, señoras y señores. Así es que vengas a divertir en este primer desfile del Carnaval Veracruz
2022 con toda la flota que nos acompaña en diferentes partes de la República Mexicana. Así es que vamos a seguir bailando con los amigos de comparsa elegantemente hacer y amigos de la comparsa aceros de la salsa. ¡Vámonos! Vamos a hacer como si a toda la gente que los tenemos en vivo se ha compartido más de 348 veces la transmisión. Elsa Aguilar, te mando un beso grande. Gracias, mi querida Elsa. Vamos a hacer que esta transmisión la compartan más de 500 personas. Vamos Todos a llegar. los que están en este momento viendo la transmisión, vamos a compartirla. Vamos a compartirla todo. Muy padre, solo Veracruz es bello, dice Barbie. Es correcto, estamos Mira, muy de acuerdo hagamos contigo, una Barbie. cosa. Vamos a decir en este momento jarochos y la gente que nos está viendo en la transmisión tiene que responder como ya se sabe. Como ustedes ya saben perfectamente bien No lo hacerlo. podemos decir al aire, pero ellos sí lo pueden escribir en redes sociales. A ver. Así que si estás lista decimos ¡Jarochos! ¡Jarochos! Vamos a hacer el espacio. Anaí Trujillo dice saludos y volvemos y decimos ¡Jarochos! En ese momento, los comentarios tienen que dispararse. Exacto. Ahí está, Emanuel. ya empezaron. Excelente, Emanuel. Excelente, Eso, Yair Miranda. Miranda Gong también. ¿Quién más? Tuxtlas, eso. Lupita Ortiz. Elvia, Gómez. gracias, Elvia. Manuel Eduardo, exacto. A toda la gente que nos está siguiendo. Vamos en Luz este María momento. también, gracias, Luz María. Ana Aguilar, Elsa Aguilar, Ana Espinosa, a toda la gente que nos está siguiendo. Joanny Román, ya compartí, dice, excelente, perfecto. Melissa Jiménez, toda la gente. Claudia, exacto, todos. Doris Leticia Oye, nos Ibáñez. preguntan a qué altura estamos. Nosotros estamos en Washington y Boulevard y Washington en el Reforma. Aquí es donde nos encontramos. Washington y Boulevard y Washington. Aquí está la tarima de Más Latina. Muy cerquita de Martí, en el fraccionamiento Así es. Reforma. David Rolando. Oye, este carro alegórico trae hasta fuego y toda la cosa. Así es, qué bárbaros. Traen fuego, al frente una bicicleta, no, bueno, también está muy padre. Igual que todos los carros alegóricos que han salido el día de hoy en este primer desfile de carros alegóricos. Y te estamos llevando todos los detalles. Es 5 el- horas de llevarte todos los detalles a través de Más Latina. Es el carro de Bicicentros Lezama. Con razón la bicicleta, está muy padre, muy padre. Antes viene la comparsa Aceres de la Salsa y los elegantes H. Traen fuego, traen mucha producción. La verdad es que excelente. Para después darle paso, en breve le daremos paso nada más y nada menos que a el carro alegórico de la Academia de Israel Aquino. ¿Tú te ¿Qué tal, acuerdas de Israel Aquino? Claro que sí, ganador de Bailando por un Sueño, por supuesto. Al lado de Alessandra Rosaldo. Así es. Claro que sí, digo, la verdad es que él se volvió toda una estrella de aquí del puerto de Veracruz, muy conocido, puso en alto el nombre de Veracruz y no podemos olvidarlo definitivamente. Y qué gusto de verdad que siga participando en los carnavales de Veracruz. En esta ocasión, Carnaval 2022, y él sigue participando. La gente que está viviendo el carnaval desde sus casas. Él es OJ en el carnaval de Veracruz 2022. Ahí está esa figura del ave fénix. Y todavía tenemos aquí enfrente justamente a nuevas estrellas, esta comparsa con 15 años de tradición, emocionados con una sonrisa, que ya llevan un rato bailando y miren, todavía traen esa sonrisa en el rostro. Pero precisamente son estas comparsas también las que le ponen muchísimo sabor a nuestro carnaval de Veracruz, porque cabe mencionar, como ya hemos estado diciendo, tardan mucho en preparar sus vestuarios, un año aproximadamente. No sabemos el año que viene realmente todavía si este carnaval se va a llevar a cabo en julio o en febrero, pero esperemos que, bueno, pronto sepamos cómo es que va a transcurrir todo esto. Y la verdad es que yo les comento que yo aquí estoy maravillada de ver este ave fénix tan bonito. Ahorita que lo vea más de cerca les podré comentar de qué material está hecho. Lo poco que veo
parece como si fuera latón, pero ahorita que lo podamos observar más de cerca ya les diremos de qué lo vemos hecho. Departamentos y casas unifamiliares y residenciales en una ciudad con mucha vida. Fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, apartado de vivienda sin costo. Llama al 2299-896900. Y ahora sí, señores, esto está avanzando y podremos ver más de cerca todo esto que está sucediendo en el carnaval más alegre del mundo. Señores, el carnaval de Veracruz, 2 años de espera. La verdad es que estamos felices, Mariana, Alfredo, por todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Oye, sí que es un trabajo muy grande y el esfuerzo para estar manejando también esta figura gigantesca que sorprende a chicos y grandes, ¿eh? Esta figura ha causado mucha sensación. Mira, tiene este movimiento, se acerca al público. ¡Wow! Se acerca casi a saludar al público. Este ave fénix está increíble, está fascinante. Pues ya no sabemos bien, Alfredo, de qué material sea. Parece latón, dijera Bere. ¿De qué material será? Pues sería importante saber el material porque es un tono dorado, evidentemente, de esto que tiene su movimiento hacia los laterales y sube y baja, ¿no? Prácticamente extiende sus alas sobre el público que está en el graderío en ambos lados. No lo había visto nunca en un desfile de carnaval en Veracruz No. Han estado otras figuras. Me acuerdo que sí han estado otras figuras así de ese tamaño, gigantescas. Pero faltan unas 3 más, así que espérense hasta que termine la transmisión, porque las figuras están preciosas. Y eso que esto apenas, Mariana, está comenzando y ya estamos maravillados con todo lo que estamos viendo. La verdad es que este ave fénix cautiva, enamora a primera vista. Claro. Muy original esta idea por parte del Ayuntamiento de Veracruz, porque este es su carro alegórico, por decirlo así. Sí, oye, y también, pues muy guapas las chicas que están participando en cada uno de estos carros alegóricos, de las comparsas. Se nota que estaban, ansiosas porque llegara esta fecha. Y se esmeraron muchísimo en su vestuario, todo el atuendo. Muchos con los penachos, que es clásico de un carnaval. Chicos y grandes, de todos los tamaños, estos penachos. Pero ellas lucen preciosas. Y los caballeros ni se diga, ¿eh? No, y ¿sabes qué también está sucediendo, Mariana? La gente está muy contenta, muy feliz, alegre, pero tranquila. Todo esto se está llevando en orden, se está llevando de una forma armoniosa como debe de ser. Claro, ya estamos viendo en pantalla comparsa Explosión Timbiriche, también una de las comparsas que ha estado participando año con año en el Carnaval de Veracruz. Ahora vienen con este atuendo, también muy colorido como debe ser, muy brillante. Traen también sus coronas, como todos unos reyes, abriendo plaza. Esta comparsa Explosión Timbiriche, espectaculares. Sí, señor.
próximos a ver el carro turismo de Veracruz y gracias por todos sus mensajes. Hashtag feliz en el carnaval. Nos están viendo desde la ciudad de las Aguas Alegres en Orizaba. Y también tenemos saludos a mi amiguita Bel, que no pudo venir al carnaval, pero qué tal lo está viendo por su canal favorito Televisa Veracruz. Hashtag en el carnaval Yo la disfruto por Telever y ve estas bellezas veracruzanas, lo que representan para cada uno de sus municipios. Y vamos con la siguiente comparsa que aparece en pantalla. Son como son. Ay, en rojo y negro, como que es el color que ha estado predominando, el color rojo con negro. Con la comparsa que vemos en pantalla, son como son. No, y estamos viendo un carro alegórico muy tropical, muy natural, es un jaguar, ¿no? Lo que estamos viendo a continuación, el carro de la Secretaría de Turismo, con todas las reinas guapísimas que vienen arriba, con un súper ambiente que se está viviendo aquí en el puerto de Veracruz. Así es, damas y caballeros. Somos comparsas, son como son. Celebrando el 18 aniversario. Oigan, y quiero contarles, la verdad es que yo tengo bastante hambre. El buffet tiene para ti lo mejor de la comida mexicana, como los tacos de guisado estilo Veracruz, los tacos de pescado estilo Ensenada, la birria estilo Jalisco, los tacos de carnitas estilo Michoacán, el mondongo estilo Guanajuato, los tacos al pastor estilo Ciudad de México, las garnachas estilo Soledad de Oblado, además caldos, postres, guarniciones, bebidas, tortillitas recién hechas y mucho más. Con 12 años de tradición en Boca del Río, Veracruz, el buffet, el arte de comer con tortilla. ¡Ay, qué rica recomendación! Deliciosa, mi Bere, muchas gracias. Oye, y en pantalla ya estamos viendo la comparsa colombiana. Esta delegación que viene siendo presencia representando a su país. Muchas gracias también por presentarse aquí, con esos sombreros típicos y ese vestuario tan bonito, con mucha alegría y con esa sonrisota. La verdad que sí, animan con todo. ¡Viva Colombia! ¡Ahí vas! Ahorita estamos viendo el carro de las ex-reinas, guapísimas también, con una súper actitud, haciendo la señal de Telever. Hace rato. Oye, también viene la delegación de Colombia en el carro. Una que otra que ya dijo, me voy a sentar un ratito. ¡Ay, hasta Batman! Cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Y ya viene expresión latina, latina. Otra comparsa que viene luciendo un color radiante como lo es el azul metálico, el azul eléctrico. ¡Eso! Ambientazo el que está poniendo esta comparsa. Doy gracias a Dios.
expresión latina. Qué manera de ejecutar esta coreografía. De verdad que estamos gozando y disfrutando al máximo de este paseo, del primer paseo de batucadas, de bastoneras, de comparsas. Muchas felicidades a Expresión Latina, se han sacado un 10. Y en pantalla estamos viendo el carro de los ex reyes del Carnaval de Veracruz en diferentes ediciones. Qué manera de lucir también su vestuario, que guardan con mucho cariño y año con año forman parte de estos paseos. Bueno, ¿qué van repartiendo cubrebocas? Muy bien, muchachos, nos vemos por Telever. Todos los ex reyes, muchas gracias. ¡Eso! ¿Cómo dice? Ay, pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti. Y ahora los elegantes están apareciendo y haciendo su mejor número. ¡Ah, qué elegantes! ¡Qué vestuarios tan lucidos, con mucho brillo! El color plata con negro. Y ahora tenemos a la comparsa Los Elegantes, efectivamente vestidos con un atuendo muy ad hoc a como se nombran. Los Elegantes están realmente poniendo un súper ambiente, bailando. La gente está muy feliz, muy contenta y sobre todo alegres y tranquilos, disfrutando de este maravilloso evento. Oye, y esta comparsa de Los Elegantes, ahí sí no incluye mujeres, puro caballero, puro artículo para mujeres. Venga, disfruten de esta coreografía.
de gozarlo al máximo, Bere, Alfredo, qué maravilla de número. Aparece Absolutamente, Mariana, como vienes diciendo, lo estamos gozando, disfrutando, colores, alegría. Aquí tenemos a la batucada Hijos del Sol, batucada Filios del Sol. La tradicional batucada que año con año engalana nuestro carnaval de Veracruz. Definitivamente este desfile no podría ser sin esta gran, maravillosa batucada Filos du Sol. ¡Eso! ¡Ándele! ¡A mover todo este cuerpecito! ¿Y sabes qué, Bere? También me gusta mucho, me está gustando que el público ordenadamente los deje ejecutar y evolucionar con cada una de sus coreografías. El público ha respetado el espacio de las coreografías de todas las batucadas, se queda en su lugar bailando para que dé paso cada uno de los carros alegóricos de las comparsas. Y aquí estamos viendo Estamos viendo el carro del Lips. Y aquí viene la comparsa Los Clásicos del IMSS, que viene a nuestro querido César Vargas, maestro de Zumba. Vamos a ver si lo podemos encontrar entre toda esta comparsa que viene con mucha alegría, con mucho color y sobre todo con muchísimo entusiasmo. Bueno, qué color de vestuario, me encanta, mucha pluma, mucho colorido. Ay, qué bonita manera de ejecutar esta coreografía. Le han echado muchísimas ganas, hemos sabido cuántas horas han estado invirtiéndole para que salga muy bonita esta coreografía en este día tan especial que es el primer día de los carros alegóricos de los paseos.